Buenas tardes, Porfirio. Bienvenido al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Iniciamos con la entrevista que corresponde al procedimiento de selección de consejeros y secretarios de los consejos distritales en estricto apego al acuerdo del Consejo General CG-AC 026 del 2015. En este caso nos corresponde al consejero Juan Pablo Mirón Tomé y su servidora Claudia Barbosa realizar esta entrevista, por lo que cedo el uso de la voz para el consejero Juan Pablo Mirón. Gracias, consejera. Buenas tardes, Porfirio. Buenas tardes, consejero. La idea de esta plática es para conocer un poco más. Veo que tiene amplia, bastante experiencia ya en temas electorales. Como consejero electoral ha sido prácticamente a partir de 2000. Desde que se creó el instituto hasta la fecha. Ha sido pues, en todas las elecciones, ¿no? Y también en las federales. Ha estado, ok. ¿Actualmente a qué se dedica usted? Soy profesor universitario de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Usted no participó para ser consejero estatal? Sí, nos vimos en algunas ocasiones con ambos. Sí. Saqué 93.7 de calificación en el examen de conocimientos. Felicidades, pues qué bueno. Sí, gracias. Qué bueno que siga usted en esta tarea, en esta labor. Por fin, entonces, para preguntarle, seguramente usted conoce los principios rectores. Sí. ¿Nos lo podría mencionar? Sí, tenemos la objetividad, la máxima publicidad, tenemos la legalidad, la certeza, la objetividad. Por fin, ¿nos podría compartir alguna situación en la cual se haya presentado algún conflicto, algún problema, y usted vaya resuelto, apoyado a resolverlo por medio de negociación, liderazgo? Sí, hay varios, de hecho traje lo que pasa es que hice el seguimiento del primer bloque de entrevistas que subieron a la red. Entonces, para un poco las fechas, pues hay varias. Por ejemplo, en el 2004, cuando el PRI ganó solo una diputación local aquí en Puebla, tuvimos ese problema en el cómputo distrital. El panista que perdió en ese entonces hizo pues, hasta uso de una violencia verbal para intimidar al Consejo Distrital. Sí. Y en ese sentido el Consejo Distrital pues, pidió, como marca la ley, pues, la intervención de las autoridades de la policía, sobre todo para calmar los ánimos. Hicimos el recuento. Ya cuando llevábamos el 75%, pues el candidato del PAN dijo, bueno, ya no voy a hacer más aspavientos, ya perdimos. Se hizo la revisión de todas las actas y bueno, esa fue una parte bastante, digamos, hasta un poco agresiva. La otra que me tocó vivir a nivel federal fue el 2006, que fue el momento más difícil para toda el ahora INE, que fue donde perdió mucha legitimidad. Estábamos por finalizar el plazo para la impugnación del cómputo distrital en el distrito 7 de Tepeaca, y llegaron los perredistas que se sentían robados de la elección, y llegaron minutos después del vencimiento del plazo, después de las 12 de la noche. Entonces estábamos la comisión que en ese entonces se nombró, y igual había mucha violencia verbal. La gente del entonces IFE no les quería recibir porque ya estaban fuera de plazo, pero pareciera que era la intención que no se les recibiera para hacer más alboroto. Entonces los consejeros que estábamos ahí llegamos al acuerdo con la gente del PRD, decirle, está bien, se lo recibimos y marcamos la hora de recepción. Sabíamos que el Tribunal Electoral en ese entonces, pues con esa disposición extemporáneo, eso fue lo que un poco hicimos el uso de la legalidad, si no nos metemos en problemas con el PRD, pero sabemos que el magistrado que iba a recibir esa impugnación pues iba a ser improcedente porque estaba fuera de plazo. Entonces se les recibió y calmamos los ánimos. Entonces la gente del INE, la parte de la Junta Distrital dijo, oiga, pensamos que ustedes iban a decir que no. La idea era generar la mayor conflictividad en ese momento, que ya de por sí, una noche después del pues estaban ya muy elevados los ánimos, sobre todo por la gente del PRD, ¿no? En este caso, por López Obrador y su gente. Entonces, esos serían ejemplos. Habría otros de mi función como docente, que siempre hay, ¿no? Con los estudiantes, siempre hay cada vez que damos clase. Entonces, procuramos tener un liderazgo más democrático, más participativo en ese sentido, ¿no? La idea es generar
la menor cantidad de conflictos y la idea es resolver la mayor cantidad de problemas. Yo creo que esa es una de las virtudes que he tenido desde el 2001 que fui nombrado hasta el 2012 que fui nombrado como consejero suplente. Perfecto. Porfirio, ¿ha tenido gente a su cargo? Sí, en varias ocasiones, bueno, como consejero, pues hemos estado a cargo de los procesos de capacitación y de organización. Entonces hemos estado trabajando mucho con los vocales correspondientes, ya sea el de capacitación o el de organización. Y bueno, pues tenemos en mi ámbito como universitario, he sido coordinador en varias ocasiones de la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, y es la licenciatura más pequeña de la Facultad de Administración de la UAP, pero tenemos 800 estudiantes en promedio y 60, 70 profesores. Entonces, esa parte es la que nos toca un poco estar ahí negociando y estableciendo acuerdos, sobre todo para los horarios de los compañeros y sobre todo para las compañeras que en ocasiones son madres solteras y pues hay que colocarles el horario que no coincida con la llevada de los niños a la escuela. Y bueno, si les da esa facilidad para que bueno, tengamos mayor comodidad en el trabajo. Perfecto. Porfirio, ¿su maestría es en gobierno corporativo? No, ¿No? tengo dos maestrías, una en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la otra maestría es en Gobierno y Administración, y actualmente soy alumno del doctorado en Gobierno y Política, voy en el tercer año, me faltan 2. Perfecto. Le preguntaba esto porque su licenciatura ¿de qué es? En Administración Pública. Ah, ok, no es abogado. No, sé por no. Por los cargos, pero perfecto. Sí. Adelante. Muchas gracias, consejero. Gracias, consejero. Porfirio, bueno, derivado de todo lo que usted ha experimentado en los diversos cargos que ha ocupado como consejero y todo, digo, evidentemente, primero que nada, pues es un honor tener a alguien que también estuvo compitiendo y llegó a las entrevistas con nosotros y que también podría ser uno de los integrantes de este consejo. Yo se los agradecería mucho y también para mí es un honor estar ahora con ustedes ya como consejeros. Sabemos que el proceso tuvo toda la legitimidad y toda la legalidad y transparencia, entonces no tengo... Digo, pero ante todo Sí. ese reconocimiento que por supuesto amerita el caso. Gracias. Y también es justamente el preguntarle si no es complicado para usted, derivado de que llegó ahora sí que llegó a la gran final, Sí. y estuvo pues evidentemente compitiendo para el cargo ya a nivel estatal, el poder volver a realizar las funciones solamente a nivel distrital, y sobre todo porque ahora con el Instituto Nacional Electoral haciendo el trabajo De capacitación, pues las funciones realmente del Consejo Distrital serán diversas y vamos a tener que darle un enfoque también diferente, porque a mi juicio, y lo he comentado también aquí con algunos entrevistados por sus perfiles, creo que uno de los puntos a explotar más por el Instituto Electoral es la educación cívica, porque eso es de las pocas atribuciones que no tocaron y que a nivel constitucional nos dejan completamente a nosotros. Entonces, mi pregunta iría en el sentido de cómo poder llevar esa relación armoniosa desde el ámbito distrital, ahora con el Instituto Nacional Electoral, y cómo podría coadyuvar, porque evidentemente tiene todas las cartas para hacerlo, en el ámbito de la educación cívica, que sí es una atribución que podemos realmente desarrollar de una manera muy amplia. Bueno, como ustedes lo saben, el INE y ahora el OCDE, el IE, que habría que buscarle esa denominación, muchos le llamamos OCDE, otros INE, lo hacemos a través de los convenios de coordinación interinstitucional, en este caso a través de la desconcentración. Ahora, si a mí me nombraran consejero distrital, yo no tengo ningún inconveniente en colaborar con ustedes una vez que en el proceso anterior fuimos compañeros de proceso. Esto demuestra que yo no estoy aquí por un salario, demuestra que mi intención es siempre participar. ¿Por qué? Porque esta parte de la realidad electoral y política es la que traslado con mis estudiantes en la universidad. Entonces no es lo mismo solo ser un profesor teórico a ser un profesor con mucha práctica. Pero además, amén de todo eso, les quiero comentar, dentro de 3 años voy a participar por los compañeros que quedaron por 3 años. Y
No, bueno, no sé si era usted consejera, pero quienes hayan sido, voy a volver a participar. Es más, soy tan optimista, voy a participar para ser consejero general del INE. En 2 años más creo que hay la renovación de 2 o 3 consejeros. Año y... Aproximadamente. Entonces, la idea es seguir participando. Vuelvo a repetir, no me mueve más que la idea de generar un espacio más democrático para nuestro Estado y para el país. Yo sé que esto a lo mejor les puede sonar, ya me revisé la lista de los, creo que soy uno de los pocos o el único de los que estuvimos en el proceso para ser miembros del OPLE, que se inscribió para ser consejero distrital. No, consejera, al contrario, para mí es un honor, es un orgullo seguir participando, porque le quiero comentar, yo soy muy institucional. ¿Sí? Cuando vi quiénes eran ustedes, creo que al consejero lo vi nos tocó en el mismo grupo para hacer el ensayo, y no pasa absolutamente nada. No, yo quiero comentarles esto, que vuelvo a insistir, no me mueve lo económico, me mueve más el contribuir a que ustedes en algún momento puedan confirmar a lo mejor otra encomienda dentro del instituto. Sí, y justamente entonces, por bueno, eso mi pregunta iba encaminada, porque digamos las funciones dentro del instituto, ahora, aunque va a ser temporal la instalación del Consejo Distrital, pero eso no demerita el hecho de que tengamos que llevar a cabo actividades tendientes a la educación cívica, que creo que va a ser una cuestión muy importante y que tenemos que hacer uso de nuestros organismos, tanto distritales como municipales, para lograr mejores objetivos a las habría que hacer, si esa es un poco la solicitud, consejera, bueno, digo, era como hacer un proyecto o un programa de difusión primero de cuál es la reforma política del año pasado y cómo podemos contribuir nosotros, sobre todo con los niños de educación básica. Yo trabajo mucho la parte de ética pública, y una ocasión en un congreso en Panamá, en el CLAD, nos preguntaban algunos asistentes, si de por sí la ética es algo que no se practica mucho, ¿cómo poder infundir la ética pública al servidor público? Entonces nosotros en ese entonces en el panel decíamos, bueno, una idea muy sencilla es que desde la familia, pero no vinculada con espacios más sociales, sino con espacios más académicos. Entonces nos vamos a la educación básica, jardín de niños, primaria, secundaria, y reforzarlo en la universidad. Si ustedes van a hacer una encuesta con mis estudiantes, creo que soy el único profesor que les invita cuando salen las convocatorias para ser capacitadores o miembros de la parte de organizaciones, digo, métanse. Es una parte para empezar a ser un profesional de los procesos electorales. Además, métanse porque para ustedes sí es un beneficio económico y es un asunto laboral. Entonces, ¿cómo contribuyo? Desde ahí, desde mis estudiantes, diciéndoles que ahora el nuevo OPLE y el nuevo INE son instituciones que deben de generar la mayor cantidad de democracia posible en la práctica con la ciudadanía. El otro, si algún día podemos regresar aquí, consejera, pues hacer un programa, un proyecto de cómo difundir, porque el posicionamiento que tiene el IE o el nuevo OPLE es muy mínimo en comparación con lo que tiene el INE. Es más, desde su nacimiento en el 2000, nunca la gente se ha podido quitar de la cabeza que todo es INE o todo era IFE en ese entonces. Bueno, y de hecho no nació en el 2000 ciudadanizado, nació mucho antes, nació en 1995 como Comisión Estatal Electoral Ciudadanizada. Pero, lo convirtieron en instituto. Pero recuerden que todavía Gobernación metía las manos mucho ahí. No, ya no. Ya era un organismo ciudadano, de hecho nuestros consejeros ciudadanos teníamos a gente del nivel del rector de la Universidad de las Américas, teníamos notarios. Habla de la Comisión Estatal. Sí, de la Comisión Estatal. Sí, estaba de sus compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, hubo un primer consejero de Filosofía y Letras. Estaba Mari Carmen, estaba Amador, eran varios, estaba Israel en la segunda conformación del Colegio de México. Perdón. Sí, ya se acabó el tiempo. Ya se acabó. No, ustedes, yo con gusto volvería a platicar. Sí, lo cerramos y ahorita contigo. Pues muchas gracias, de mi parte es todo. Sí, yo estoy a sus órdenes. Buenas
tardes, María Teresa. Bienvenida al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Damos inicio a la entrevista que dentro del procedimiento de selección de consejeros y secretarios de consejos distritales tenemos que llevar a cabo. Esto es en estricto apego al acuerdo del Consejo General AC-026 del 2015. Le corresponde al consejero Juan Pablo Mirón Tomé y a su servidora Claudia Barbosa Rodríguez llevar a cabo esta entrevista. Bienvenida nuevamente y cedo el uso de la voz al consejero Juan Pablo Mirón. Gracias, consejera. Buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes. Bienvenida. La idea es que platiquemos un poco más para conocerla. Sí, gracias. Veo que en tema electoral no tiene experiencia. Tengo muy poca, pero en realidad la experiencia que he tenido ha sido casi como asesoría, pero no pude traer ningún comprobante porque uno de los consejeros pues, ya falleció y el consejero que vive pues me dijo que no podía darme ningún comprobante, pero nada, no me he pasado asesorando en materia electoral. Okay. Sí. Veo que su currículum laboral y profesional es muy amplio. Sí. Supongo que ha recibido usted diferentes materias de derecho electoral. Sí, así es. Actualmente, ¿en qué se desempeña y cuál es su trabajo? Actualmente estoy solamente asesorando tesis de derecho y ejerzo como abogada postulante. ¿Tendría usted tiempo de disponibilidad para realizar? No he dado clases, pero he tenido 25 años de experiencia como docente. Claro. ¿Y si tendría usted tiempo para poder desempeñar la función? Sí. Perfecto. María Teresa, ¿nos podría usted compartir alguna experiencia en la cual usted haya tenido que aplicar técnicas de negociación, de liderazgo para resolver algún conflicto? Pues sí, podría yo decir que casi toda mi vida he sido negociadora y líder en algunas cosas, porque por ejemplo he dirigido escuelas, he dirigido 2 escuelas de derecho, fui jefa de grupo de mi agrupación estudiantil, de mi grupo estudiantil y además trabajé como contralor administrativo. Fui jefa de la sección femenil de rescate y primeros auxilios y también fui la primera tesorera que tuvo rescate y primeros auxilios. ¿Qué más? Pues dentro de mi actividad pues también se convirtió en un negociador. He tenido más, se podría decir, más satisfacciones dentro de mi profesión. En lugar de divorciar, creo que he unido más matrimonios porque la idea no es llevar divorcios, sino ver si necesariamente se tienen que divorciar. Y pues ese es un tipo de negociación. Sí, claro. Sí. María Teresa, nosotros, la función electoral en general se rige por unos principios rectores. Sí. Dentro de las materias que lleva usted, o a lo mejor los medios, ¿conoce usted algún principio rector? Bueno, los principios rectores que maneja el Código de Instituciones y Procesos Electorales son básicamente 6. Habla de la legalidad, habla de la imparcialidad, de la objetividad, de la certeza, de la independencia y de la máxima publicidad. ¿Qué más les comparte eso? Adelante. Muchas gracias, consejero. María Teresa, me llama mucho la atención que haya sido asesora electoral. Sí. ¿En algún consejo, en el consejo local, aquí en el propio instituto? No, pero sí entré a las sesiones que tenían en el consejo, pero más bien fui asesora de los consejeros. De los 2 consejeros. De 2 de los consejeros de aquí. Sí, pero desgraciadamente Miguel Ángel Flores Muñoz ya falleció y no podría dar, yo creo que él sí podría incluso recomendarme. Bueno, trabajamos usted muy, lo manifieste, sí, es suficiente. Trabajamos muy estrechamente y él elaboró varios proyectos, recabé mucha información porque aquí repartían muchos proyectos muy interesantes y sobre eso hice un trabajo que presenté directamente en México sobre la materia electoral también.
¿Y ese trabajo sobre qué materia es? Pues hablaba específicamente sobre los derechos humanos. Sí, o sea, los derechos político-electorales. Tipo ensayo. Ok. Tipo ensayo. Como derechos humanos. Y mi tesis que estoy preparando, bueno, bien está elaborada realmente en el doctorado, habla precisamente de los organismos electorales, no solamente que habla de la materia laboral, pero ahí hacemos todo el detalle de los códigos que ha habido en México, y de algunos que han ya quedado más enfocado al servicio profesional y electoral y su problemática o alguna cuestión así. Pues sí, se podría decir que sí. Muy bien, ¿y cuál es el interés ahora de participar ya como consejera distrital? Pues en primer lugar me nace la inquietud porque siempre he querido colaborar con el Estado. Yo no nací en Puebla, pero tengo la calidad de poblana. Entonces, cuando salió la convocatoria, que por cierto muy interesante, hasta lo guardé, dije, bueno, una de las cosas que nos dice aquí no es tanto la remuneración económica, que obviamente pues es atractiva, pero una de las tareas que yo quisiera tener es colaborar con mi Estado, porque creo que toda mi vida me he dirigido con bastante propiedad, decencia, ¿qué más se podría decir? Pues rectitud, y creo que pues reúno las cualidades más que nada. Sí, esta entrevista realmente es para conocerla más, porque Sí. muchas veces los documentos pues no tienen una cara, entonces nos dicen mucho de los conocimientos, pero no tanto de la personalidad, ¿verdad? Sí, realmente mi currículum lo entregué, eran bastantes páginas, Sí. pero consideré que todo lo que tenía ahí pues daba más o menos una idea de la personalidad que tiene uno, sobre todo pues que académicamente me he desarrollado muy bien. He trabajado en diversas universidades. Y en el tema de los consensos, para lograr consensos, negociaciones, pues podría, algún ejemplo ya muy específico, donde haya habido en el caso durante la función que desempeña, algún conflicto de una, fuerte, por decirlo así, no necesariamente donde fuera una parte, sino a lo mejor estuvieran involucradas varias partes y usted haya tenido que llegar a una negociación para llegar a un acuerdo. Si nos puede compartir alguna anécdota. Pues conflictos se podría decir solamente de materia jurídica, porque algún conflicto en lo particular, pues no. Trabajé como asesora jurídica una temporada en la Subsecretaría B de Gobernación, y ahí pues sí se veían conflictos, pero realmente no me acuerdo específicamente de alguno de ellos. Pero conflictos así como tales, pues sí lo son también en materia familiar. Y muchas veces son por cuestión de alimentos, o son por cuestión de divorcio, o por maltrato, por violencia. Entonces entra uno ahí a negociar con las partes, y pues digo, no es por nada, pero creo que he salido muy airosa de todo eso, y he logrado sobre todo la lealtad hacia el cliente, ¿no? Muy bien, muy bien. De mi parte es todo, María Teresa. No sé si el consejero tuviera alguna otra pregunta. No, está bien, sí, gracias. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. No, gracias por venir a la entrevista. Buenas tardes, José Luis. Bienvenido al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Muy buenas tardes, muchas gracias. Damos inicio a su entrevista como parte del procedimiento de selección de consejeros y secretarios del Consejo Distrital de este instituto. Sí. En este sentido también quiero comentarle que es en estricto apego a lo acordado por los consejeros en el acuerdo ACG-026 del 2015. En este caso nos corresponde al consejero Juan Pablo Mirón Tomé y a su servidora Claudia Barbosa llevar a cabo esta entrevista. Sí. Bienvenido y se lo uso de la voz al consejero Juan Pablo. Gracias, consejera. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas La tardes. idea es que platiquemos para conocer más de ti, saber más de tus actividades. Sí. Veo que no has tenido experiencia electoral. No, Es la primera ocasión que iniciaría. que participo. Así es. ¿Qué es lo que te motiva o qué es lo que te llama la atención del
sistema electoral? ¿Por qué te inscribiste para ser? Primeramente porque vivimos en un sistema político electoral mexicano en el cual se debe de fortalecer la democracia. La ciudadanía debe de participar, no nada más en la cuestión de emitir el sufragio, sino participar en los procesos electorales cuando se nos requiera. José Luis, ¿nos puedes dar algún ejemplo en tu vida profesional, en tu familiar, día a día, en el cual se haya presentado algún tipo de problema o conflicto y lo hayas tenido que resolver por medio de técnicas de negociación, de liderazgo? ¿Cómo salir adelante? Sí, bueno, en lo que es la vida profesional, laboral, cuando estaba yo fungiendo como director del DIF municipal de Santa Isabel Cholula, pues bueno, se surgían muchos conflictos en el cual yo tenía que dirimir esas situaciones jurídicas familiares, en el cual, bueno, se citaban a las partes y no era necesario acudir a un órgano jurisdiccional, sino desde la misma presidencia municipal, desde la misma dirección del DIF, se llegaban a resolver, se mandaban a citar a las partes, se conciliaban, llegaban a un acuerdo, se levantaba el acta y pues bueno, tenían que cumplir esos compromisos. De lo contrario, nosotros ya teníamos que pasarlo a un órgano jurisdiccional. De esta manera se han resuelto conflictos a nivel profesional en los cuales yo he venido participando en la situación familiar de igual manera, mediar de la forma pacífica. El diálogo es muy importante, ¿sí? La situación que cuando ambas partes se desesperan, pues bueno, una tiene que salir, dialogar primeramente con una de las partes, posteriormente con otra. Cuando surge ya un conflicto jurisdiccional, pues ahí ya declara el derecho un juez. Aquí de esta manera pues yo no he intervenido, sino desde el punto de vista administrativo y dentro de lo que viene siendo el núcleo familiar. ¿Ha tenido equipos de trabajo a su cargo, gente a su cargo? Sí, he tenido gente a mi cargo. Mi trayectoria laboral primeramente ha sido en Cholula como coordinador jurídico, tenía personal a mi cargo. Posteriormente me nombraron jefe del área del DIF municipal y posteriormente director. Asimismo, al desempeñar mis actividades, me manda a citar la presidenta municipal, en el cual me nombra en sesión de cabildo como secretario general del ayuntamiento. Se tuvo unanimidad de votos y pues bueno, también ahí tenía yo a cargo pues todas las direcciones del ayuntamiento. Entonces ahí sí, también como la aprobación de las cuentas públicas, siendo imparcial en mis decisiones. José Luis, Sí. Nosotros somos órganos colegiados, estamos sentados en una mesa con partidos políticos. Sí. Muchas veces los partidos políticos ejercen ciertas presiones sobre nuestras decisiones, sobre nuestro actuar. Sí. ¿Usted ha recibido alguna presión de algún partido político? Ninguna. Bajo protesta de decir verdad, ninguna presión. Totalmente si se funge alguna tarea, alguna encomienda, totalmente siempre he sido objetivo e imparcial. Y así voy a seguir actuando, sin ninguna presión. Por parte de eso. Muchas gracias, consejero. José Luis, dentro del ámbito de su desempeño en la administración pública, Sí. seguramente hubo algún momento, algún conflicto en donde usted tuvo que intervenir ejerciendo el liderazgo que usted nos comenta. ¿Nos podría contar alguna anécdota especial que haya llamado su atención durante el ejercicio de esa función? El pueblo se iba a cerrar la presidencia municipal en el ayuntamiento de Santa Isabel. Recibo una llamada de la alcaldesa en el cual yo tengo que tomar decisiones. Ella no se encontraba en ese momento, se encontraba en la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla para la cuestión de la entrega de uniformes que su servidor empezó a gestionar. Cuando se suscitan esas situaciones, llega el comisariado ejidal y me dice: secretario, con usted no tenemos que hablar, sino con la alcaldesa. En esa situación, pues yo les mencioné que cuál era su inquietud, su solicitud.
y me manifestaron que era la cuestión de los riegos en sus campos y tenían una problemática y que no se les había apoyado con recursos, en el cual pues bueno, yo reúno a la tesorera municipal, parte del regidor de ahí de Agricultura, pues bueno, ahí se tomó la decisión, ¿sí? Se tomó la decisión también por mandato vía telefónica de la alcaldesa, porque en algunas cuestiones la ley orgánica municipal dentro de mis facultades no me lo permite, ¿sí? Entonces, cuando se suscitó ese problema y ese conflicto, llegamos a un acuerdo de apoyarlos con un 40% del recurso, ¿sí? El que solicitaron. Se levantó el acta convenio y bueno, de esa manera y de forma pacífica se pasó a retirar el comisariado ejidal junto con sus familias, porque ya iban a tomar la presidencia. Aquí era la situación de también en un Estado de Derecho llegar al mejor acuerdo posible, pero también lo que hacen gobiernos, y bueno, también están obligados, es actuar. Un pueblo no se puede levantar en armas, tiene que entrar el Estado. Nosotros tenemos la obligación de dar conocimiento a través de la Secretaría General de Gobierno, antes Gobernación del Estado. Ellos ya sabrán actuar y pedir el apoyo, no para atacar, para prevenir y que sigamos viviendo en un Estado de Derecho. El Estado en este caso no reprime, simplemente se aplica la ley y los protocolos de seguridad. Es lo que nosotros activamos, los protocolos de seguridad. Llegamos a la negociación y pasaron a retirarse y queda en buenos términos la relación de la ciudadanía con el gobierno municipal de Cholula. Muy bien, José Luis. ¿Ha escuchado de los principios rectores de la materia electoral? De los principios rectores, bueno, pues he leído mucho sobre ello. Primero, las reformas estructurales que se han dado, ahorita el 10 de febrero de 2014, con primero el cambio, y no nada más fue en la EFE, sino sí sufrió buenos cambios benéficos, ¿sí? Esta transformación primero para homologar las elecciones, empatarlas, y posteriormente la transformación de un instituto nacionalizado. El funcionario electoral tiene que estar también plenamente capacitado y tener pleno conocimiento de los procesos electorales. Yo le puedo mencionar que hay que actuar con imparcialidad, sobre todo, ¿sí? Teniendo ya una encomienda, un encargo. Entonces, todo se basa en los principios de legalidad. Bajo esos principios de legalidad, bueno, pues ya se puede organizar desde la apertura de urnas, desde el procedimiento, desde el cierre de casilla, el conteo de votos, los resultados preliminares, así sucesivamente, y bueno, pues entregar cuentas cuando ustedes realmente pues capacitan también al personal, no tiene que estar capacitado. Y pues bueno, eso es lo que yo he apreciado en materia político-electoral. Pues muy bien, José Luis, por mi parte es suficiente. No sé si el consejero tenga alguna otra pregunta. No, muy bien, José Luis. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Buenas tardes, Daniela, bienvenida al Instituto Electoral del Estado. Damos inicio a su entrevista como parte del procedimiento de selección de consejeros y secretarios de los consejos distritales. En este caso, el estricto apego al acuerdo AC-026 del 2015 de este instituto. Cedo el uso de la voz al consejero Juan Pablo Mirón, quien en compañía de su servidora Claudia Barbosa formularemos esta entrevista. Gracias, consejera. Gracias. Buenas tardes, Daniela. Hola, ¿cómo estás? La idea es platicar con usted para saber más de sus actividades y conocerla un poco más. Veo que no tiene experiencia electoral. No, es la primera vez.
¿Qué es lo que le motiva, le llama la atención para ser consejera distrital? Soy socióloga de formación y en algunas materias que imparto en la licenciatura de sociología tocamos temas como modelos políticos, electorales y de gobierno. Es un interés para conocer, muchas veces nosotros lo hacemos solo desde la academia, pero quiero poder tener esta perspectiva desde el ámbito ya profesional o participando aquí. Esa es una. Otra es, mi interés siempre ha estado vinculada a un interés hacia pensar que la vida pública y política del país puede ir mejorando cada vez más. Entonces considero que eso es una construcción de todos y creo ser parte, por pertenecer a esta ciudad y a este estado, creo ser parte de algo que puede cada vez mejorar, ¿no? Entonces creo que los ciudadanos tenemos que repensar nuestra participación al interior de organismos e instituciones como estas para participar y realmente contribuir al fortalecimiento de la democracia. Me parece que no debemos solo de quedarnos mirando, sino participar y actuando en organismos como estos y ser partícipes de estos procesos. Okay. Daniela, ¿actualmente a qué se dedica? Soy docente de la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doy clases a nivel licenciatura, soy maestra, me dedico a la docencia y a la investigación principalmente. Trabajo en un centro de investigación de la universidad y también colaboro dando clases en la universidad, la UPAEP, la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, y pues nada más, realmente me dedico a la docencia y a la investigación. Perfecto. Daniela, ¿nos puede compartir una historia, una anécdota en la cual se haya presentado algún problema, algún conflicto, para poderlo resolver, haya aplicado técnicas de negociación, de liderazgo? En cualquier ámbito, familiar, laboral, profesional. Estoy pensando. Me invitaron a participar en una, ya tiene 2 años, el Cedesol contrató a la Universidad de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de Tamaulipas. Cedesol tiene un programa que se llama Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, de atención a zonas prioritarias. Atienden, o sus programas van dirigidos a atender comunidades de alta y muy alta marginación. Entonces, Cedesol a nivel nacional le solicita a la Universidad Autónoma de Tamaulipas que el levantamiento de encuestas, lo que le solicitaban era hacer un estudio de impacto social y de índice de satisfacción, sacar el índice de satisfacción social de unos programas en específico, como estufas ecológicas, baños ecológicos, ampliación de puerto. Entonces la Universidad de Tamaulipas no supo hacer el trabajo y a los académicos que les llegó la propuesta no sabían cómo hacer el trabajo y vinieron a la universidad para trabajar con nosotros. Entonces nosotros en la licenciatura de Sociología, 3 maestros, colaboramos como coordinadores nacionales del programa de levantamiento de encuestas. En ese programa, ahora que me hace la pregunta, creo que nos enfrentamos a varias contingencias, por llamarlas conflictos. Esas contingencias fueron contingencias que no fueron directamente, no surgieron directamente de nosotros, sino que surgieron de las comunidades. Por ejemplo, el traslado de la logística a los encuestadores. A nivel nacional levantamos más de 5.000 encuestas. Entonces, nosotros teníamos un equipo de trabajo de 50 encuestadores, como 15 capacitadores, como 10 supervisores, ¿sí? Esparcidos en toda la República. Entonces, había que trabajar con la logística
al mismo tiempo con la Universidad de Tamaulipas y con la Secretaría de Desarrollo Social. La dificultad y el conflicto que yo creo más importante o más grave en esa experiencia fue que pudimos notar que hubo comunidades a las que no se pudo tener acceso tan fácilmente y en las que el beneficio no llegó. Entonces nosotros tuvimos que resolver, porque los habitantes de la comunidad le exigían al encuestador respuestas de dónde estaba su beneficio, ¿no? Porque el encuestador es una persona que fue contratada por una consultora y era alguien que llegaba con una lista y que decía la persona, doña María, según la lista de Sedesol, fue beneficiada por un baño ecológico. Y entonces la comunidad no había sido beneficiada por un baño ecológico. Y bueno, nosotros tuvimos como coordinadores a nivel nacional que cuidar a nuestros encuestadores, primero asegurar su seguridad, su integridad física, y negociar, buscar a Sedesol para que negociara o estableciera comunicación con los afectados o los no beneficiados, que en este caso exigían algo. Entonces nosotros no nos metimos en la negociación, sino simplemente, me parece que el ejercicio más que de liderazgo, más de liderazgo y de negociación, tuvo que ver con la comunicación que nosotros establecíamos hacia con nuestros encuestadores, supervisores y coordinadores, y las instituciones como Sedesol y la Universidad de Tamaulipas, que eran los que podían un poco mediar, ¿no?, ellos. Entonces, yo tengo una materia de negociación y solución de conflictos. Yo doy una materia de negociación y solución de conflictos en la licenciatura. Y bueno, vemos toda la teoría de conflictos, negociación distributiva, negociación integradora, y a veces pongo algunos ejemplos que tienen que ver con esto y intento que los muchachos busquen qué tipo de negociación o qué tipo de liderazgo es el que el grupo o la gente o el sujeto llevó a cabo, ¿no? Entonces, este podría ser un ejemplo. Trato de ser una persona que no entre tanto en conflicto, entonces, en mi práctica profesional y en mi vida cotidiana. Gracias, Mil. Gracias, consejero. Daniela, aun cuando es una negociadora profesional, realmente es una situación muy necesaria en los consejos, porque además tenemos de compañeros a los representantes de los partidos políticos. Y entonces ahí el tema es más complejo, ¿no? Y más complejo porque ellos vienen conforme a sus propios derechos y prerrogativas a ejercer su derecho a voz en los consejos, a hacer sus propuestas y sobre todo también a ejercer presión sobre los consejeros. Entonces, ¿cuál sería su respuesta de ser nombrada consejera del Consejo Distrital? ¿Cómo sería su trato hacia ellos? ¿Cómo lograr los consensos con ellos, llegando a los mejores resultados? Me parece que tendríamos que rescatar como algunos valores que me parecen importantes en las personas y en los servidores públicos en organismos o instituciones como estas. Valores como la integridad, la responsabilidad, la comunicación. Me parece que primero yo llegaría con ellos a entablar una comunicación. Todo en el marco del respeto, de la tolerancia, con el afán siempre de resolver la situación y que las cosas... Me parece que siempre hay que tener claro un objetivo, que el objetivo es que el proceso electoral se dé de la mejor forma, que se contribuya a la cultura cívica y electoral, no sé, que se fortalezca la vida democrática. Me parece que una vez que todos estemos en este mismo canal,
pudiéramos entablar comunicación, y sería mi forma de llegar con ellos, con los representantes de los partidos políticos. Considero que puede ser en una primera instancia esa la forma y la comunicación, pero haciéndoles ver, y me parece que esa es lo que como yo llegaría con ellos, pues que el proceso tiene que ser apegado a la integridad del mismo, ¿no? Procesos de legalidad, hacerles ver que este proceso está apegado a estas normas, a estos valores, y entonces en esa medida supongo yo que no tendríamos que tener problema. Espera. De mi parte es todo, consejero, no sé si tenga alguna otra pregunta. Más que pregunta una duda, no me quiero quedar con ella. Claro. Te escucho tu acento. ¿Mi voz? Ajá. ¿De dónde soy? Ajá. Sí, Sí, lo siento. ronca probablemente. Sí, lo Tengo siento, lo sentí muchos- diferente al, Sí, no sé. a un poblano. Ajá. Pensé que tenía- No nací aquí, soy de la ciudad, nací en Ciudad Sagún Hidalgo, pero crecí en Calpulalpan, Tlaxcala. Crecí ahí y después me vine a vivir a Puebla. Ya tiene como más de 15 años que estoy viviendo aquí en Puebla. Muchas Sí, gracias. espero que también se me note lo tlaxcalteca, porque me gusta mucho Tlaxcala, pero Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Nadia, bienvenida al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Iniciamos con su entrevista como parte del procedimiento de selección de consejeros y secretarios de los consejos distritales de este instituto. Esto en estricto apego al acuerdo del Consejo General ACB 026 del 2015. En este caso nos corresponden al consejero Juan Pablo Mirón Tomé y su servidora Claudia Barbosa Rodríguez realizar esta entrevista. Cedo el uso de la voz al consejero Juan Pablo Mirón. Gracias, consejera. Buenas tardes, Nadia. Buenas Ya tardes. platiquemos para conocer un poco más. Ok. Más de ti. Veo de inicio que no tienes experiencia electoral. Ah, no. También veo que eres muy joven, lo cual Claro. ayuda mucho para el tema electoral. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motivó para aplicar y querer ser consejero distrital? Pues creo que la democracia es un tema relativamente nuevo para nuestro país en comparación de otros países del continente del mundo. He tenido la oportunidad de conocer personas de otros lugares y la diferencia de la calidad de vida que se vive en otros lugares del mundo tiene mucho que ver con la calidad de su sistema político y la legalidad de cómo ellos enfrentan la política en su país. Y es por eso que me empecé a interesar en estos temas de las elecciones y todo eso. Entonces, pues creo que es como aportar un granito a que las cosas se hagan de manera diferente y realmente mejore la situación y no nos sigamos quejando que porque no hace nada y dejemos todo en la nuestra. Nadia, ¿nos podrías compartir algún ejemplo de una historia, anécdota en la cual hayas tenido algún conflicto? Ese conflicto lo hayas resuelto por medio de negociación, de liderazgo, en cualquier ámbito, ¿verdad? Pues sí, es difícil. Recuerdo un caso particular de la universidad. Llevábamos una materia que llevaba el título de responsabilidad social. Entonces, en esa materia, tú podrías adherirte a un programa que ya tuviera en la universidad o crear uno. No me llamó la atención los que tenían ahí en la universidad, y entonces, pues quedamos un grupo de personas que no quería pertenecer a los grupos que ya estaban ahí. Y platicando, éramos como 15 chavos, tampoco éramos muchos, pero sí suficientes. Entonces, platicando con esto, entre los 15, pues fuimos aportando ideas para crear algo diferente a los programas que ya estaban ahí y que tampoco fuera tan complicado, porque no teníamos nosotros las bases de una alianza entre la universidad y una institución como las que ya existían. Finalmente hicimos un programa,
pero pues había que tener un representante de dicho programa. Y a mí era mi idea, yo me propuse para ser la directora del programa y la representante. Obviamente pues lo consulté con las demás personas y ninguno puso objeción. De hecho lo votamos entre los 15. Y yo llevé el programa. Pues todo sonaba muy padre. Yo pensé que las 15 personas tenían disposición y la realidad era que no. O sea, había muchos que solamente no querían estar en lo otro, pero tampoco tenían disposición para participar, y eso hacía muy difícil llevar a cabo las tareas, porque pues no, o sea, el profesor no estaba atrás de nosotros, ¿no? Todo el tiempo. Y sí tuve que ser a veces un poco flexible por el tema de los tiempos y entender el por qué ellos no podían participar, porque no todos tenían las mismas razones para no hacerlo. Y finalmente encontrar otra opción para que ellos pudieran participar y que no fuera una, bueno, no participaste, entonces voy a pasar tus horas en cero y yo no te voy a firmar nada. No, tampoco era como, o sea, no quería perjudicarlos de esa forma. Y no fue sencillo, pero al final resultó bien y encontramos la forma de que ellos participaran de otro tipo de actividades o hacer una actividad que se acoplara más al tiempo de otros chavos que no eran la mayoría. Eso fue un reto, pero salió bien. ¿Actualmente qué te dedicas, Nadia? Actualmente hago dos cosas. En conjunto con mi mamá, soy un agente de ventas externo de material eléctrico de una empresa que se dedica a material de alta y baja tensión. Entonces, con amigos que tengo que son arquitectos, ingenieros, o vamos a las obras, etc. Eso, y en la universidad, con uno de mis compañeros, lo apoyo para asesorar proyectos de los emprendedores, el plan de marketing, visión, a veces sus estados financieros y todo eso. Muchas gracias, consejero. Nadia, veo también que has trabajado en el Congreso del Estado. Sí. ¿Estuviste como asesor? ¿En qué materia o qué te correspondía asesorar? ¿A un diputado o como asesora en general? No, estaba yo como asistente de un diputado. ¿Y te tocaba revisar proyectos legislativos? ¿Cuál era tu función? No, proyectos legislativos no me tocaba. Para eso estaba otra chava que es abogada. Yo me apoyaba más que nada con el tema de llevar la oficina. Papelería, enviar documentos, recepción, armar las juntas, las reuniones, cosas así. ¿Esto fue en qué legislatura? A inicios de esta legislatura. Sí, reciente. Sí. Sí, fue un periodo de febrero a julio más o menos. Muy bien. Y también habla en tu currículum que fuiste secretario técnico de Secotral. Sí, justo antes de esa legislatura, sí, con la misma persona. Perfecto. ¿Y ahí en Secotral tuviste mucha gente a tu cargo o era nada más una...? No, fíjate que no. No, estaba en un departamento que sí era, pues no era tan grande, era pequeño, estaba chiquito. Y yo hacía lo mismo que te comenté de la legislatura, pero también tenía yo que estar checando todo el tiempo los índices macroeconómicos. Entonces, que estuvieran actualizados y que el secretario tuviera siempre la información actualizada, también cosas de los tratados de comercio. ¿Qué más? Si había que hacer alguna presentación que tuviera que ver con esos temas, bueno, en colaboración con otras áreas, pues yo iba a reunir información y ya armaba yo la presentación. Eso era básicamente lo que hacía el secretario. Derivada de tu experiencia en el Congreso, entonces, has tenido contacto con diversos partidos políticos porque sí, están representados la mayoría en el Congreso. ¿Cuál sería tu actitud al tenerlo ya no solamente, digamos que como parte del órgano máximo que era el Congreso, sino ya como parte integrante de la mesa en un consejo distrital, donde están los representantes de partidos políticos, donde ejercen presiones? Digo, en el Congreso existen
bastantes situaciones de este tipo, pero que efectivamente los partidos lo que hacen es vigilar que sus propios intereses y los de los ciudadanos que representan pues se vean bien reflejados en los acuerdos de los propios consejos. Entonces, ¿cuál sería tu actitud de tenerlos ya en la mesa para dialogar con ellos? Pues yo creo que va a ser algo muy interesante, porque el tener diferentes puntos de vista sí a veces puede ocasionar algún conflicto, sobre todo cuando son demasiado aferrados o intransigentes. Pero creo que se logran mejores aportaciones cuando se tienen puntos de vista diferentes que cuando todos piensan de la misma forma. Y sí creo que vaya a haber presiones, pero pues es parte del proceso, ¿no? Y ser imparcial, porque pues, no podemos tomar partido por alguno ni otro. Creo que va a ser una labor de escucharlos a todos, ver realmente qué es lo que están proponiendo, qué es lo que están argumentando, que realmente sean argumentos válidos en caso de que estén empujando un tema o algo así. Pues muy bien, Nadia, para mí es suficiente. No sé si el consejero tenga alguna otra pregunta. No, es suficiente. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Gracias por venir a la entrevista. Buenas tardes, María del Rayo. Buenas tardes. Al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Damos inicio a la entrevista que corresponde al procedimiento de selección de consejeros y secretarios de los consejos distritales en estricto apego al acuerdo del Consejo General AC-026 del 2015. En este caso nos corresponden al consejero Juan Pablo Mirón Tomé y su servidora Claudia Barbosa llevará a cabo esta entrevista. Cedo el uso de la voz al consejero Juan Pablo Mirón Tomé. Gracias, consejera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, les que platiquemos para conocer más de usted. Veo en sus documentos que no tiene experiencia electoral. No, nunca había yo tenido la oportunidad de participar, ¿sí? Hasta esta vez pude. ¿Qué la motiva? ¿Cuál es la Pues realmente ver con claridad y certeza cómo manejan, ¿no? Porque son cosas de mi país que me interesan. La claridad con que se hacen las elecciones, no sé, muchas cosas que quisiera yo saber y ver dentro del proceso, cómo lo llevan a cabo. Nuestros organismos, nosotros somos órganos colegiados, es decir, nos encontramos sentados los consejos electorales con partidos políticos, se hacen mesas en las cuales se platica, se discuten ciertas cuestiones, circunstancias de la elección. A veces los partidos políticos ejercen cierto tipo de presión de diferentes tipos y niveles. Yo le preguntaría, ¿qué haría usted en caso de que un partido político la presione sobre sus decisiones? Híjoles, no, yo creo que bajo presión no, tiene que ser como muy claro y muy legal, ¿no? No, conmigo no va a ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Ha tenido usted algún contacto con algún partido político? No, ninguno. ¿Experiencias con partidos políticos? No, con ninguno. Okay. ¿Nos podría platicar alguna experiencia, una vivencia que haya tenido, que se haya presentado algún tipo de problema y ese problema lo haya solucionado usted por medio de negociación, plática, liderazgo, Pues en cualquier ámbito? Pues solamente laboral. Exacto. Laboral, bueno, sí, yo trabajé en varias tiendas de autoservicio. Y para obtener una, hablé con el franquiciatario y no quería por ser mujer, entonces lo negocié con él. Entonces le dije, ¿sabe qué? Deme un mes, si usted ve que yo no le resulto, entonces usted se queda con su tienda y yo me voy. Al mes estaba yo firmando contrato. Claro. ¿Tiene o tuvo a su cargo gente? Sí. ¿Trabajo en Sí. equipo? Sí, trabajé para varias tiendas de autoservicio. ¿Actualmente a qué se dedica usted? Ahorita no estoy trabajando, desempleada por la edad. Tampoco entiendo. Sí. Pero perfecto. Por mi parte sería de inicio, ¿está bien? Se lo palabra de la consejera. Muchas gracias, María del Rayo. ¿Nos podría comentar alguna situación dentro de las experiencias que tuvo
en el ámbito laboral, en donde se haya presentado alguna situación de tensión entre sus colaboradores, que usted haya tenido que mediar para poder llegar a un acuerdo? Pues mire, realmente nunca tuve ese tipo de problemas. Siempre trabajé muy a gusto con la gente que siempre tuve. No tuve problemas de ese índole, jamás. O sea, le podría decir, si mis trabajadores siempre... lo que pasa es que yo no... bueno, sí, con un proveedor seguido estamos peleando. Eso es muy común en ese tipo de tiendas. ¿Podría ser una anécdota con algún proveedor? Pues sí, había un proveedor de yogur que yo trabajaba en una tienda en Plaza Dorada, estaba dentro de Plaza Dorada, pero yo trabajaba bajo los horarios de la plaza. Entonces, este señor tenía que surtir, todos mis proveedores tenían que surtir en la mañana, y este señor quería surtir a las 8:30 de la noche. A las 8 yo tenía que estar cerrando la tienda. Entonces, llegó con el producto y le dije, ¿sabe que no se lo voy a recibir? Entonces sí se molestó un poco y todo. Le dije que quería yo hablar con su jefe inmediato. Al otro día se presentó con él, no discutí más. Simplemente dije, ¿sabe qué? No son las horas, vea qué horas son y no le puedo recibir el producto. Entonces sí se retiró un poco molesto. Fue su jefe, hablé con él, le dije lo que había pasado, que yo no estaba, o sea, yo no puedo, ya había yo cerrado cajas y no podía yo recibirle la mercancía, y que se había molestado. Me dijo que lo iban a checar y que no iba a volver a pasar por el tiempo, el horario que yo tenía en la plaza. Y sí, fue el único problema fuerte, por así decir, que tuve. En algún momento. Muy bien. En tratándose de la función como consejera, ¿tiene alguna idea de qué es lo que hacen los consejos distritales? No, la verdad no tengo ninguna idea. Pero tomando en cuenta que no tiene la experiencia, ¿qué acciones tomaría? Le robo la pregunta a mi compañero. ¿Qué acciones tomaría para poder subsanar esa falta de experiencia en la materia electoral, pero mucha experiencia en otros ámbitos de su vida laboral? Bueno, pues yo creo que meterse más a fondo en este tipo de cosas, ver más de cerca, juntarse con la gente que sabe, preguntando, aprende uno mucho. Entonces, pues yo creo que eso sería. Entiendo entonces que también tiene completa disponibilidad de horario. Sí. Muy bien, María del Rayo, por mi parte sería todo. No sé si el consejero tiene alguna otra pregunta. No, igual, permiso. Muchas gracias, María del Rayo. Gracias a ustedes. Buenas tardes, María Isabel. Bienvenida al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Damos inicio a su entrevista como parte del procedimiento de selección de consejeros y secretarios de los consejos distritales en estricto apego al acuerdo del Consejo General AC-026 del 2015. En este caso nos corresponde al consejero Juan Pablo Durán y su servidora Claudia Barbosa llevar a cabo esta entrevista, por lo que cedo el uso de la voz al consejero Juan Pablo Durán. Gracias, consejera. Buenas tardes, María Isabel, bienvenida. Es que platiquemos más para poderla conocer, saber más de usted. Claro que sí. Inicio preguntándole, veo que no tiene experiencia electoral. No ha participado en nada. he participado. ¿Qué la motiva, qué le llama la atención? Pues que ahora tengo el tiempo y las ganas y el deseo de colaborar con ustedes para tener un México mejor, ¿no? Creo que no nada más como ama de casa nos vemos en la casa limpiando y todo, ¿no? También tenemos ganas de aportar algo para ayudar a nuestro México, ¿no? ¿Actualmente a qué se dedica? Ama de casa. Sí. ¿Es usted contadora? Carrera truncada, ¿sí? No la ejercí, pero ahora mis hijos ya son profesionistas, yo tengo ya tiempo, o sea, ganas de hacer algo, ¿sí? María Isabel, ¿nos puede platicar, contar una historia, una anécdota de su vida que se haya presentado un problema fuerte para resolver y lo haya resuelto por medio de negociación, de liderazgo, ya sea en la vida familiar, profesional, en cualquier ámbito? Pues problemas, gracias a Dios, no hemos tenido fuertes, siempre hemos salido adelante. Mi esposo es un buen trabajador
y yo llevo el hogar porque como él se dedica a trabajar fuera, entonces la que lleva el hogar soy yo, a los hijos y todo. Entonces hay armonía y ¿En la escuela de sus hijos? ¿Algún tipo de que haya tenido que ir a solucionar, arreglar algún conflicto? Es que es importante para nosotros saber cómo usted puede resolver algún conflicto, algún problema. Pues la escuela... Pues ya que dentro de los consejos distritales somos órganos colegiados, están sentados los consejeros electorales, están sentados los partidos políticos, normalmente hay ciertas discusiones, ciertas pláticas, las cuales hay que sacar adelante. Bueno, quizá como mamá con los hijos que uno dice una cosa, el otro, entonces ahí entra uno como, a ver, vamos a hablar, ¿quién tiene la razón, tú o tú? Y entonces ahí es cuando llegamos a un acuerdo, pero yo soy como el referee, donde tengo que estar encauzando a cada uno en su lugar, que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. Y pues pues, prácticamente eso, ¿verdad? Eso saber encauzar a los hijos. Somos árbitros electorales. Exacto. Ok, perfecto. María Isabel, preguntarle, si usted llegase a ser seleccionada como consejera electoral, ¿qué haría para suplir la falta de experiencia? Si bien no es una limitante, pero sí hay muchos documentos, hay muchas acciones, estamos regidos por normas, leyes, reglamentos, lineamientos que se emiten. ¿Qué es lo que haría usted para suplir esa falta de experiencia? Pues yo estoy dispuesta a aprender, ¿verdad? Yo estoy ávida de conocimiento, de ayudar, ¿sí? No porque el hecho que sea ama de casa me limite, no, yo quiero aprender, hacer cosas, ayudarlos. Por ejemplo, en mi colonia, yo les digo, hay que salir todos a limpiar porque la calle no puede estar así de sucia. Entonces, yo ayudo a mis vecinos a animarlos, a que salgan, por favor limpien. Hay que tener nuestra colonia bonita, ¿no? No basura, no todo eso. Entonces, yo creo que para mí no se me va a dificultar aprender, ¿sí? Ayudar, porque yo es lo que quiero, ayudar. Gracias, Isabel. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejero. María Isabel, comenta un trabajo importante en su comunidad, ¿no? Tratar de mantener limpia la colonia. ¿Ha pertenecido a algún grupo social que haya logrado algún objetivo a través de una acción ciudadana? No, pues no he estado así prácticamente en algo, ¿no? Sí. Simplemente el hecho de ayudar a los vecinos, a convocarlos a que nos cuidemos, la delincuencia está a flor de piel. Entonces hay que cuidarnos unos a otros, entonces hay que tener mucha comunicación unos a otros y mantener limpio todo y cuidarnos unos a otros, pero así que haya yo formado parte de... Sí, a lo mejor de la mesa directiva de la colonia o de la parroquia, algún grupo, alguna cuestión así que tuvieran. No he estado tan así, pero he estado cerca. O de la sociedad de padres de familia, ¿verdad? Porque como padres, luego también nos buscábamos mucho parte en la vida de los hijos en la academia, ¿no? Sí, he estado cerca, pero nunca no he formado parte de ningún grupo. O sea, lo hace nada más cuando se presenta, en este caso, la oportunidad. Antes de casarse, ¿trabajó en alguna oficina o se casó directamente y ya no trabajó? Sí, me casé, no terminé la carrera, me casé y ya desde entonces no trabajé. Me dediqué por completo a los hijos, ahora somos profesionistas exitosos. Pues yo creo que hice una buena labor. Y ya ahorita, como le digo, yo tengo tiempo ya no tengo bebés, ni tengo hijos que requieran mi atención, ¿verdad? Entonces yo por eso me anoté y dije, pues a ver si salgo elegida y dedicarme acá un poco de tiempo y a aprender y ayudar, ¿no? Necesitamos que nuestro México sea mejor porque tenemos muchas deficiencias. Dentro del consejo, como le comentaba también el consejero, pues están los partidos políticos, están sentados en la mesa con nosotros como consejeros, vigilando en todo momento el interés de sus propios partidos y de la ciudadanía a la que ellos representan. Entonces, ¿cómo sería su actitud ante, porque siempre hay presión, quieren incidir en los acuerdos de los propios consejeros, porque quienes tienen voz y voto son los consejeros?
partidos políticos tienen voz, pero no tienen voto dentro de los acuerdos del Consejo. Entonces, ¿cómo sería su actitud ante una presión que empezaban a ejercer los partidos sobre los consejeros? ¿Cómo reaccionarían de ello? Pues no, primero hay que escuchar lo que ellos quieren, lo que ellos piden, ¿verdad? Porque no vamos a darles gusto en todo. Hay que ver quién tiene la razón, ¿sí? Y hasta que no entiendamos, no escuchemos qué es lo que quieren, pues no podemos hacer nada, no podemos ayudarlos si no entendemos y no sabemos qué es lo que quieren, ¿no? Muy bien, María Isabel, por mi parte es todo. No sé si el consejero tenga alguna otra pregunta que formular. Muy bien. Muy bien, María Isabel, un gusto conocerla. Igualmente, mucho gusto.